Muy buenos días. Un feliz sábado. Me alegra muchísimo saludarles. Dios les bendiga. Mi querida, ¿cómo te va? Junto con todo tu hogar y familia, Dios te guarde. ¿Cómo está nuestra directora de Conquistadores? Dios te bendiga. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? A la persona que tienes al lado, dile feliz sábado. Y si es un conquistador, con más veras todavía. Feliz sábado. Sí pudimos brindar allí en el balcón a la persona que tenemos al lado. Le pudimos brindar el saludo y decirle feliz sábado, Dios te bendiga. Sí se pudo hacer. Sí lo pudieron hacer. A la persona que tienes al lado allí en el balcón, dile por favor feliz sábado. Veo allí el rostro de un joven, de una señorita aquí en primera banca por esta columna. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Feliz sábado. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. ¿Tu nombre, hijo? Nicolás. Te alcancé a escuchar. ¿Y el de la señorita? Gracias, muy amable, Ana. ¿Y la jovencita que tienes al lado? Karen, Nicolás, Ana María y Karen. Bienvenidos, Dios les bendiga. A todos nuestros hermanos, amigos y jóvenes que están en el balcón, Dios me los guarde. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que la paz del cielo me los acompañe. Hermanos queridos, hoy es un día especial. Estamos abriendo nuestro año 2018 con un trabajo especial de nuestra juventud de la Iglesia Central. Porque nuestros jóvenes son muy importantes. De hecho, son el motor de la iglesia. Son la vida de la iglesia. Una iglesia con jóvenes tiene futuro. Una iglesia sin jóvenes, su futuro declinará. Los jóvenes renovarán las fuerzas y el liderazgo que durante mucho tiempo patriarcas de nuestra iglesia estuvieron como columnas, dándole baluarte y capacidad de avance a nuestra iglesia. Por tanto, mis queridos padres, si tú tienes un hijo o un familiar en edad de aventureros, tráelo a la iglesia, invítalo. Tu nieto, tu sobrino, tráelo a la iglesia. Empieza a sembrar en él desde temprana edad el amor por las actividades de la iglesia. Para nosotros va a ser un privilegio el poder tener a ese pequeño Cordero de Dios participando como aventurero. Si tienes un hijo, un sobrino, un nieto, un familiar en edad de conquistadores de 10 a 15 años, tráelo, mi querido. De hecho, quiero compartir con ustedes como especie de introducción, antes de iniciar nuestro tema. Nuestra iglesia, a nivel de conferencia general, hizo un estudio el por qué los jóvenes se salen de la iglesia y qué jóvenes permanecen en la iglesia. Encontraron muchas razones por las cuales los jóvenes se salen de nuestra iglesia: amistades, música, modas, distractores que coloca el enemigo en el mundo. Pero hubo una razón muy fuerte, hubo una parte crucial para que nuestros jóvenes se sostuvieran dentro de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tomó algunas universidades importantes, como la de Andrews, como la de Loma Linda, como la de Montemorelo. Tomó universidades representativas a nivel mundial y la encuesta se hizo de manera específica a jóvenes de nuestra iglesia que oscilaban entre 5 años a 25, 30 años de edad.
se encontraron con la siguiente sorpresa. Primera, de 100 jóvenes que entran a nuestra iglesia, de 100 jóvenes que entran a nuestra iglesia, el 60% de esos jóvenes que entran a nuestra iglesia en 3 años ya no están en la iglesia. De 100 jóvenes, solamente quedaban 40 dentro de la iglesia. Así que la iglesia, a raíz de ese resultado estadístico, se alarmó y empezó a investigar el por qué apostasía dentro de nuestros jóvenes en tan gran cantidad. Y empezó a mirar y se dieron cuenta de 2 cosas. Uno, la participación de nuestros jóvenes dentro de la educación adventista y la participación de nuestros jóvenes dentro de los clubes de la iglesia. Y ahora extendieron la misma encuesta, pero a jóvenes que habían estudiado en nuestras instituciones y que desde muy temprana edad habían participado en los clubes de nuestra iglesia. Y ahora los resultados fueron los siguientes. Ese resultado me llenó el corazón de esperanza. De 100 jóvenes que entran a nuestra iglesia, que a diferencia de los otros 100 jóvenes nunca tuvieron un contacto con un club y nunca tuvieron un contacto con la educación adventista, estos han tenido contacto con un club y han tenido contacto con la educación adventista. De 100 jóvenes de nuestra iglesia, solamente se salen 35. Los otros 65 permanecen en la iglesia, a diferencia de la otra encuesta. Entonces la iglesia a nivel mundial decidió reforzar la importancia de la educación adventista para nuestra juventud dentro de la iglesia, e invitar a los padres que son parte de la iglesia adventista para que luchen para que sus hijos se eduquen dentro de instituciones adventistas, porque eso hará que nuestros jóvenes puedan tener la solidez necesaria para permanecer dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo, la iglesia se dio cuenta de algo, y fue la importancia de que nuestros jóvenes participen dentro de los clubes de la iglesia. De hecho, escúchame muy bien, mi estimado. Dentro de ese estudio se dio un siguiente resultado: que la mayoría de los líderes que están en los diferentes departamentos de la iglesia o que pertenecen a una junta de iglesia, el desarrollo de su liderazgo en gran efectividad y permanencia dentro de la iglesia fueron aquellos líderes que son aquellos líderes que son comprometidos con los clubes de la iglesia. Entonces, por decir algún ejemplo, aquel niño que se creó como aventurero, se levantó como conquistador, posteriormente en el futuro fue un guía mayor, cuando llega a formar parte del liderazgo de la iglesia, permanece en el liderazgo de la iglesia y desarrolla la iglesia. Qué interesante este estudio de nuestra iglesia a nivel mundial. Por eso en esta mañana, el tema de esta mañana, aunque es para toda nuestra iglesia, queremos enfatizarlo de manera especial para los jóvenes de nuestra iglesia. Por favor, acompáñame, vamos a tener una oración. Buen Padre Celestial, me encuentro frente a tu pueblo y juntos hoy como iglesia estamos delante de ti para solicitar encarecidamente, Padre, que tu palabra hoy nos llene, que tu palabra hoy nos nutra, que tu palabra tome nuestro corazón, penetre, Padre, hasta lo más profundo de nuestro ser, sensibilice nuestra mente, nuestras emociones, y nos haga conscientes de la necesidad que hay de que tu presencia sea parte de nuestras vidas. Señor, ha iniciado este año 2018 y queremos pedir que en este año 2018
tu presencia nos acompañe. En esta mañana tu Espíritu Santo fluya poderosamente en cada mente que está en este lugar. Si hemos llegado hoy, Padre, con preocupaciones, con ansiedad, con estrés, porque la faena de la semana así alteró nuestro ser, Señor, danos paz, danos confianza en ti, danos la tranquilidad para que en estos momentos nuestra mente pueda tener el discernimiento para entender tu palabra. Si fue lo contrario, eterno Dios, más bien nuestra mente tuvo contacto con algunas cosas que vio o que oyó en distractores que tiene este mundo, para que nuestra mente no tuviese el discernimiento, para que hoy tu palabra no tuviese el efecto. Padre, en el nombre de Jesús te pido que aquello que vimos durante la semana, que aquella que escuchamos durante la semana, tú lo rompas, lo elimines y nuestra mente sea ampliada, tranquila y sensibilizada para que tu palabra tenga el efecto que debe tener. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablarte en esta mañana de dos jóvenes líderes dentro de la iglesia en el pueblo de Israel. El uno terminó siendo aserrado, el otro terminó siendo un leproso. De hecho, mis estimados, cuando tú lees Isaías el capítulo 6, te encuentras con este primer joven. Isaías capítulo 6 me habla de un joven que fue llamado, colócale a una edad de unos 18 años para ser profeta en medio del pueblo de Israel. ¿Hay un joven aquí que tenga 18 años? Tú tienes 18 años, señorita. Quiero que por favor te imagines lo siguiente. Dios te llama a ti para que le hables al presidente de la República. Y Dios te muestra la condición del pueblo de Colombia en su relación con Dios. Y para mostrarte cuál es la condición del pueblo de Colombia en su relación con Dios, Dios te muestra su presencia. Porque es lo único que te da el discernimiento. Porque la relación que tiene el pueblo de Colombia con Dios es una relación en que la mente le dice que su relación con Dios está bien, pero que realmente no está bien. Y su discernimiento espiritual ha sido opacado. Y Dios te llama a ti para que el discernimiento espiritual del pueblo de Israel sea despertado. Pero tú hasta ahora tienes 18 años. ¿Cómo harías tú como joven para decirle al presidente de Colombia que Dios te ha dado un mensaje para él? ¿Qué utilizarías? ¿Qué harías? Ese fue Isaías, mi querido joven. Dios llama a Isaías a la edad de 18 años y le dice: te tengo un mensaje y tienes que darle ese mensaje al pueblo de Israel. Un joven de 18 años, a muy corta edad, lo llama para que Isaías cumpla la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es: ¿a quién tiene que darle ese mensaje? Isaías el capítulo 6, el versículo 5 dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora la pregunta es: ¿por qué Isaías declara de manera tan explícita esa condición del pueblo de Israel? ¿Por qué así de manera tan puntual? ¿Qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Para ello hay que entender cuál era el rey. De hecho, el capítulo 1 de Isaías me dice que fue sobre 4 reyes, Usías, Jotán, Acam y Ezequías. Yo en esta mañana voy a tomar al otro joven, Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26, me describe el reinado del profeta
del rey Usías, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Cuando Dios llamó a Usías, Usías tenía 16 años. ¿Quién tiene 16 años acá? ¿Algún joven, alguna señorita con 16 años? Por allí me levantaron una mano así como de manera rápida. Hola Laurita, ¿cómo estás? Imagínate que el Señor te llama y te dice: Laura, te coloco como presidenta de Colombia a los 16 años. ¿Cómo te sentirías? ¡Wow! Dice Laura, presidenta de Colombia. Lo primero que de pronto se puede venir a la mente es lo siguiente: como presidenta me puedo vestir como quiera, puedo comprarme lo que quiera, estar a la moda, disfrutar. Ahora sí voy a ganar el dinero necesario para que todo lo que he querido vivir lo pueda vivir. Usías fue llamado a los 16 años. Pero lo primero que dice Usías en sus 16 años es: voy a llevar al pueblo de Israel a que se encuentre con Dios. Ahora te pregunto a ti, mi estimado joven, ¿está en tu mente, está en tu corazón proponerte dentro de tu corazón, mi estimado joven, decir: voy a proponerme que mi hogar a través de mí se encuentre con Dios? No sé, Laura, si eso está dentro de tus planes. Que tú le digas hoy al Señor de rodillas: Señor, me has llamado, me voy a proponer para que mis padres y mis hermanos se encuentren contigo, porque me vas a utilizar. Eso fue lo que se propuso Usías. Oh, mi estimado, y el Señor empieza a bendecir a Usías y le empieza a dar sabiduría, y le empieza a dar inteligencia, y le empieza a dar prosperidad. De hecho, te lo dejo como tarea porque el tiempo no me alcanza. Segunda de Crónicas me dice que a través de Usías se inventaron instrumentos de guerra para que el pueblo de Israel alcanzase nuevamente la victoria sobre las demás naciones. Y el tiempo de Usías fue un tiempo de mucha prosperidad en el pueblo de Israel. Me dice la Biblia que se hicieron inventos de guerra que en anteriores reyes no se habían hecho, que la visión de Usías amplió el proceso del pueblo de Israel expandiéndose como nación. Pero un día Usías se llenó de soberbia. ¿Sabe, mi estimado joven, cuál es el problema de los jóvenes? La soberbia. Y como jóvenes todo no lo sabemos. Como jóvenes todo lo entendemos. Como jóvenes todo lo conocemos. Y la mamá te dice: mamita, ese chico no te conviene, es que usted no lo conoce bien como lo conozco yo. Mamita, mire, es que por aquí, no mamá, lo que pasa es que usted es de la época ya, perdóneme, usted es de allá de la época arcaica, ya de los dinosaurios. Estamos en el 2018, mamá. El chico cuando se está poniendo hombrecito, ¿cierto? Y de pronto queda un poco más alto que el padre, ¿cierto? La voz se le empieza a gruesar. Ya no le dice: papá, ¿me das permiso? No, ya no le dice: papá, voy a salir. La soberbia. Hijo, ¿y para dónde vas? ¿Con quién te vas? ¿Y a qué hora vienes? Papá, tranquilo, ¿no te das cuenta que yo ya soy mayor de edad? Y el padre, angustiado con su hijo, se va y se acerca y le dice, porque uno siempre como padre, uno lo ve como su tesoro, como su bebé, ¿cierto? Uno dice: algo me le pasa a mi muchacho, algo me le ocurre a mi muchacho. Papi, ¿para dónde te vas? Cuéntame, hijo. Él de pronto se inclina un poquito más así, mira al papá así. El papá lo mira así: mi amor, mi rey, ¿para dónde vas, hijo? ¿Qué te está pasando? Tranquilo, papá,
yo me puedo cuidar solo. Ah, ah, ah. Pero ahí viene el asunto. Cuando se equivoca, papá, ya la voz gruesa se le perdió, ya no existe. Ya ella no existe. Papá, mijito, ¿qué pasó? Mi novia, ¿qué pasó, mijito? Está embarazada. Ahí se le pierde la voz gruesa. Ahí sí ya no es mayor de edad, ¿cierto? Ahí sí ya no mira así más para arriba. Ahí sí se agacha, pues, papá, ¿me ayudas? Pero hijo, ¿qué pasó? ¿Me la puedo traer aquí a mi habitación, a que iba conmigo? Es que acabamos, papá, ¿qué hago? La soberbia. Me dice Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, el capítulo 26, que este hombre Uzías, en medio de su prosperidad, decidió hacer algo. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, qué bueno es la fortaleza, ¿cierto? De hecho, aquí estoy enfrente de mi hijo, ¿cierto? Él me dice, papá, me dice así en esas palabras, me dice, papá, yo amo todo de ti. Y yo me siento grande como papá. Eres un papá chévere conmigo. Y yo, solamente hay algo que no me gusta de ti. Y yo ya estaba así todo apuesto con mi hijo, ¿cierto? Y yo le digo, cuéntame, hijo, ¿qué es lo que no te agrada de mí? Tu estatura. Pero hijo, es que yo no crezco más. Y él me dice, pero yo sí voy a crecer más que tú. Y le digo, hijo, yo quiero algo para ti. Yo no quiero un hombre grande de estatura. Yo quiero un hombre grande de corazón para Dios. Oh, mi querido, me dice el versículo 16, más cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Cuántos entraron detrás de Uzías? 80 sacerdotes. Y es que escúchame muy bien, mi estimado padre, si hay algo complicado, mi estimado joven, de detener en este mundo, es cuando uno tiene un hijo obstinado, difícil. Mi estimado joven, cuando tú permites que aparte de la soberbia se te añada la obstinación, es difícil detenerte, mi estimado joven. Porque aunque 80 hombres valientes delante de Jehová se te interpongan en el camino, ninguno va a poder contigo. Y me dice la Biblia que a Uzías se le interpusieron en el camino 80 hombres valientes y ninguno pudo con él. Porque sí, mi estimado joven, algo que acaba con el futuro de la juventud es la obstinación y la soberbia. 80 hombres valientes, ninguno pudo detener al rey. De hecho, mi estimado, más adelante en el versículo 19 dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido.
Yo te pregunto, mi estimado joven, ¿cuántos jóvenes hay en este planeta Tierra heridos por Jehová, porque su soberbia y su ira los ha hecho levantarse en contra de sus padres y en contra de Jehová? ¿Cuántos? Simplemente salgamos a las calles, y en las calles te vas a encontrar con muchos jóvenes heridos a causa de su soberbia y de su obstinación. Y en ese proceso Dios llama a otro joven llamado Isaías. Llamó a un joven que no se caracterizó por la soberbia. Llamó a un joven que no se caracterizó por la obstinación. Llamó a un joven que tomó su corazón y lo puso en disposición para escuchar la voz de Jehová. Es más, mi estimado, usted podría decirme en esta mañana: pastor, yo nunca he escuchado la voz de Jehová. Como joven dentro de la iglesia, nunca he escuchado la voz de Jehová. Es lo que tú me puedes decir, y está bien, esa puede ser tu experiencia. Pero yo quiero mostrarte en unos cortos versículos que hace rato Dios a ti te está llamando, y que posiblemente por la soberbia y la obstinación tú como joven no has permitido que Dios despliegue los planes que tiene para ti. Por favor, acompáñame al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Me gusta cómo inicia el tercer capítulo. El tercer capítulo inicia de la siguiente manera: Samuel ministraba a Jehová. Yo te pregunto a ti en esta mañana como joven, ¿tú qué administras? ¿La música que te gusta? ¿Las amistades que te gustan? ¿Los placeres que te gustan? ¿Qué ministras en esta tierra, mi querido joven? Quiero decirte que Dios te llama para que tú ministres delante de Jehová. En presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? Y yo te hago la pregunta a ti, mi querido joven: ¿te da pereza venir a la iglesia? ¿Te causa estrés que tus papás te inviten a la iglesia? ¿Te causa incomodidad que tus papás te digan: hijo, vamos a la iglesia? ¿Te causa ira que tus papás te digan: acompáñame este sábado a la iglesia? Pues quiero decirte que en este joven, él vivía en la iglesia. Y ahora mire lo lindo. Samuel está durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y de una vez salió para el lugar santísimo. ¿Dice así la Biblia? No. Y corriendo luego a Elí, ¿hacia dónde se fue Samuel? ¿Hacia dónde se fue Samuel? Yo pregunto, ¿qué tono de voz fue la que escuchó Samuel? ¿La de Jehová o la de Elí? La de Elí. Cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó en el tono de voz más familiar para él, que era Elí. Y usted me puede decir hoy como joven: es que Jehová nunca me ha hablado. Jehová ya te habló desde que naciste, a través de tu papá y a través de tu mamá.
Ahí está la primera voz de Dios para ti, mi querido padre, mi querido joven, mi querida señorita. Esa es la primera voz de Jehová para tu vida. Cuando tu mamá te está diciendo, mi estimado joven, vamos a la iglesia, no es tu mamá. Es Jehová que te está invitando a la iglesia, porque tiene un plan para ti, tiene un proyecto para ti. De hecho, mi estimado, entendiendo esto, vamos a mirar cuál fue el mensaje que tuvo que dar Isaías. Y vamos a ir al capítulo 1 de Isaías. Hagamos un recuento. Isaías inicia su ministerio en los finales del rey Uzías. Uzías fue un joven que en un inicio sirvió a Jehová, pero que posteriormente se llenó de soberbia, ira y obstinación. Y por su ira y obstinación, Dios permite que la lepra llegue a su ser, y como tal es desechado para los planes que Dios tenía para él. La prosperidad que Dios daba a Uzías era porque Dios quería que el pueblo mirase a Uzías como aquel joven que había traído prosperidad a Israel por haber seguido a Jehová. Pero Uzías decidió dejar que la soberbia lo embargara, y por lo tanto fue desechado. Y en el tiempo de Uzías, Dios llamó a Isaías. Y ahora Isaías da 3 mensajes importantes. El primero, Isaías 1, versículo 16 al 18. Dice Isaías a los jóvenes de Israel, al pueblo de Israel: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que dice Isaías en el capítulo 6 y en el versículo 5, cuando dice: yo soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos? ¿Sabes qué es lo que está diciendo Isaías? Le está diciendo: Señor, tú quieres bendecirnos, pero tu pueblo Israel no quiere confesar su pecado delante de ti. ¿Qué hago, Señor? He hablado al pueblo de Israel, e Israel no quiere confesar sus equivocaciones. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez, mi estimado joven, que le dijiste a tu mamá: mamá, perdóname, me equivoqué, perdóname por lastimarte, perdóname por herirte, perdóname por haber sido rebelde contigo, perdóname por no haberte escuchado, perdóname, mamá, perdóname, papá? ¿Ya lo hiciste, mi querido joven? ¿Te has acercado a tu papá y a tu mamá para decirles: perdóname? Voy un poco más allá, mi estimado padre. ¿Ya te acercaste a tu hijo para decirle: hijo, perdóname? Corría el año 97. Llamo a mi casa y me dice mi madre en aquella época: tu papá perdió el trabajo. Y le digo yo: ¿pero por qué, mamá, si le estaba yendo tan bien? ¿Qué pasó?
De hecho, le estaba yendo excelente. Hijo, tú sabes que tu papá no es de la iglesia. Y pues le dio por galantalear a la esposa del dueño del proyecto. Y la esposa le comentó, y el dueño del proyecto le quitó el trabajo. Yo ya era estudiante de teología. Yo sentía que en mi cuerpo bajaba y subía adrenalina. Me bajaba y me subía adrenalina terriblemente. Le dije, mi papá está. Me dijo, no, hijo, en este momento no está. Está mirando qué hacer porque los compromisos no dan espera. Mamá, mañana a las 6 de la mañana estoy en la casa. Chao, mamá. Pero hijo, en estos momentos no tenemos el dinero para los transportes, para que te vayas de Medellín, llegues aquí a Bogotá y te devuelvas. Tranquila, mamá, yo sé cómo hago las cosas. Me fui para donde el pastor que me dio el evangelio y que todavía trabaja allí en la universidad, el pastor Enrique Rivero. Y le digo yo, pastor, hazme un favor. Necesito que me preste tanto dinero. No se preocupe, tranquilo. Yo estoy regresando tal día y le estoy devolviendo su dinero, pero debo viajar con premura. Pero él vio que yo estaba hablando en serio. Así que él me dice, hijo, cuéntame, ¿quién se murió? Le digo, no, ninguno, pero de pronto lo hay. Y me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Le dije, nos vamos a encontrar con mi papá cara a cara. Vamos a hablar de varón a varón. Pero él vio que en mi ser corría adrenalina y subía y bajaba. ¿Qué pasó, hijo? Le conté todo. Le dije, ¿me va a prestar el dinero? Me dice, no. A tu papá solamente lo cambia Dios. Yo no te voy a prestar. ¿Quieres que tu papá cambie? Pastor, por eso tengo que ir a hablar con él, para que definitivamente cambie. Y me dice, mira, hijo, aquí detrás del hogar de varones hay una montañita llena de árboles. Váyase para esa montañita, arrodíllese y clame por su papá. Y la respuesta que él me dio como que me bajaba y me subía más. Y le dije, mire, pastor, ¿sabe qué? Si usted no me quiere hacer el favor, tranquilo, no se preocupe, yo miro a ver por dónde me consigo la plata. Me dijo, vaya, yo ya le di un consejo, pero como yo sé que mi consejo está direccionado por Dios, nadie te va a prestar nada. Y miro yo al pastor y le digo, tu palabra contra la mía. Pero yo sé que Dios a mí me va a responder. Llegaron las 8 de la noche y nadie me había prestado la plata. 9:30 de la noche, las palabras del pastor me trasladaban acá. Así que hablo con el preceptor, le digo, prece, mira, es un momento importante. Yo sé que usted va a cerrar, pero deme un permiso, necesito ir a orar. Me dijo, no, ora en tu habitación. Le dije, no, en la montaña, como me lo dijo el pastor Rivero. Déjame ir a la montaña. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? Le dije, no sé, mande los coordinadores cuando quiera, pero yo voy a estar ahí en la montaña. Llegué a la montaña, 2 metros de donde estaba el hogar, 3 metros, llena de árboles. Me incliné de rodillas y le dije, Señor, vengo a orar por mi papá. Por favor, ayúdame a amarlo y ayúdame a perdonarlo. Mi estimado joven, acortándote la experiencia, yo arrancaba el pasto de la ira. Y yo le decía, yo no te pedí
que me dieses a ese hombre como papá. Yo no te lo pedí. Esa fue tu voluntad. Esa fue tu decisión. Esos fueron tus preceptos. Esos fueron tus planes. Pero hoy, como joven y como futuro pastor, te digo que reniego de tus planes, reniego de tus preceptos, reniego de lo que tú trazaste para mí. ¿Por qué me lo diste como padre? Yo peleaba con Dios terriblemente. Duré 4 horas peleando con Dios. Y a las 4 horas le dije: Señor, ayúdame para amar a mi padre y perdonarlo. A las 4 horas me levanté, amando a mi viejo. Yo le digo: mi querido viejo, no fue fácil la vivencia al lado de él. Si te dijese, mi querido, fue tan difícil. Es tan difícil haberlo tenido como papá. Pero quiero decirte algo, mi estimado joven. Hoy este viejo querido es de la iglesia. De lo que era hoy ya no quedan vestigios. Pero es que yo entendí algo, mi estimado joven, ese día. No es la adrenalina la que te sube y te corre por el cuerpo la que tiene resultados para tu vida. Es cuando tú te relacionas con Dios. Es cuando tú entiendes que por el hecho simplemente de ser humanos, en nosotros ya hay una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza nos lleva a caminar en contra de lo que Dios ha establecido. Y el primer reclamo que hace Isaías al pueblo de Israel es entender eso. La prosperidad que ustedes tienen no es por ustedes, es porque Jehová se las ha dado. ¿Por qué no comprenden eso? Han pecado delante de Dios, pidan perdón. Oh, mi estimado, este mundo hoy está como está porque al hombre le cuesta trabajo pedir perdón. Escúchame muy bien, mi estimado joven. Llevo 14 años, voy para 15 años como pastor. He visto muchas parejas que vienen a hablar con este servidor, y realmente puede haber una solución para que se salven esos hogares, pero no se salvan por una sola palabra: orgullo. Porque a él le cuesta trabajo decirle a ella: perdóname, yo fui el que me equivoqué. A ella le cuesta trabajo decirle a él: perdóname, yo me equivoqué. Al final, para entender que el orgullo no quedó doblegado, sacan la siguiente excusa: fue que no nos entendimos. Pero escúchame muy bien, para Dios no fue falta de entendimiento. Para Dios fue un orgullo no doblegado, que delante de la presencia de Él nunca se doblegó, y que por lo tanto, como no hubo su presencia, el corazón no fue enternecido para tener la capacidad de yo decirle a mi esposa: me equivoqué, perdóneme. Estimado joven, si has pecado delante de Dios, dile: Padre, perdóname. Voy a ser puntual. Perdóname, Señor. No te glorifica, Padre. Perdóname, Señor, de esta forma. No te glorifica, Señor. Segunda amonestación de Isaías. Isaías capítulo 2. Versículo 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmada en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán de muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Segunda amonestación de Isaías. Un jovencito de 18 años le estaba diciendo al pueblo de Israel: pidan perdón porque ustedes ya no quieren ir a la iglesia. Pidan perdón porque ustedes no quieren ser parte de las actividades de la iglesia. Pidan perdón porque por no asistir a la iglesia se han olvidado de la ley de Jehová. Porque en la iglesia es donde se conoce la ley de Jehová. Estimado padre, por favor escúchame muy bien. Si tu hijo ya no quiere ir a la iglesia, pellízcate. Mírate a ver si tú como padre estás vivo. Porque no viene de Dios el hecho de que tu hijo ya no quiera venir a la iglesia. Viene de parte del enemigo. Y cuando Dios venga, llamará cuenta a nuestros hijos por no querer su bendición, por no venir a la iglesia. La iglesia es la ciudad de refugio de Dios. La iglesia es la puerta de la salvación para todas las almas que quieren el reino de los cielos. No hay otro medio, mi querido joven. Así como en el tiempo antediluviano solamente los que entraron al arca fueron salvos, solamente los que entran a la iglesia serán salvos. No hay otra. Y por eso el Señor Jesús dice en su palabra: en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Y escúchame muy bien, eso tiene que cumplirse. Que muchos iniciaron en la iglesia, pero muchos se saldrán. Y que cuando se les invite a la iglesia, a muchos les dará jaqueca el hecho de que tú los invites a la iglesia. Pero esa fue la segunda amonestación de Isaías. ¿Por qué no van a la iglesia donde allí encuentran las bendiciones de Jehová? Estimado padre, si tenemos que clamar con ayuno y oración, tendremos que hacerlo. Y yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿cuándo fue el último ayuno que hiciste por tu hijo? ¿Cuándo fue el último ruego que hiciste por tu hijo? Y no con pañitos de agua tibia, mi querido. Puntual: Señor, te ayuno porque yo deseo ver a mi hijo en la iglesia. Mueve cielo, tierra y mar, mueve lo que sea, pero a mi hijo deseo verlo en la iglesia y que se goce en tus caminos. Esa debe ser nuestra oración. Ese fue el clamor de Isaías. Y por eso la visión que tiene Isaías en la presencia de Dios es directamente en el lugar santísimo del templo. Porque la gente ya no se quería encontrar con Dios en su santo templo. Quería encontrarse con Dios a su manera y no en su santo templo. Tercera amonestación de Isaías. Un joven de 18 años, Dios lo llamó a hacer tremenda amonestación. Qué puntual esa amonestación. No sé hasta qué punto, mi estimado joven, tú y yo tengamos la valentía de pararnos frente a la gente y decirle: mira, qué pena contigo, perdóname, pero es que si tú quieres ser salvo debes ir a la iglesia. Si no vas a la iglesia no vas a ser salvo. Es una amonestación muy puntual, pero es la realidad. Tercera amonestación, capítulo 2, verso 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Quitarán totalmente sus ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para dar
al hombre conforme a su obra. Aquel día arrojará al hombre, a los topos, a los murciélagos, a sus ídolos de plata, ídolos de oro, que le hicieron para que adorasen. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para dar a cada uno conforme a sus obras. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Tercera amonestación. Y la tercera amonestación que da Isaías es la siguiente: ¿por qué se han olvidado de que yo vengo pronto? Te has olvidado de mi segunda venida. Estás viviendo como si este planeta Tierra viviese 1000 años más sin mí. Estás viviendo conforme a tus planes y deseos, y te estás olvidando que este planeta Tierra está en mis manos, y que el fin de este planeta Tierra no es una bomba atómica. En estos días leía un documental, los países más poderosos del mundo, y decía uno de los hombres allí importantes de la ONU: es tan delicado este asunto que uno de esos hombres poderosos, simplemente con hundir un botoncito, acaba con todo el planeta Tierra. Y entonces él le preguntaba: ¿y tú cómo ves el asunto entre Corea del Norte y Estados Unidos? Mire las palabras de este hombre de la ONU. No es de la iglesia, pero fue su respuesta: yo clamo a Dios para que Él calme los ánimos entre estos poderosos de la tierra. ¿Cómo dijo él? Queridos, escúchame muy bien. Cristo viene pronto y su segunda venida es una realidad. Y la tercera amonestación de Isaías es: no te olvides, mi querido joven, que Cristo viene pronto. Quiero terminar en esta mañana con lo siguiente. Cuando terminé esa conferencia, aquella noche, sentía que en la espalda alguien llamaba mi atención de manera persistente al lado de mi hombro. Y yo era hablando con una persona y la mano allí, y yo hablando con esa persona, con ese hombre, con esa mujer, y la mano allí. Y cuando yo volteé, vi una dama y le dije: señora, ¿me haces un favor? Ya te atiendo. ¿Me das un momento? Termino y ya te atiendo. Y de manera fuerte me dice: señora, no, señorita. Entonces me volteo, yo le digo: señorita, perdóname, ya te atiendo. Cuando terminé de hablar con la persona, esta dama ya no estaba. No le presté mayor atención. Lo que hubo en mi pensamiento fue: se indispuso. Qué pena. A la siguiente noche volvió la persistencia. Volteo yo y a mí en mi mente se me pasó el llamado a atención: señora, no, señorita. Así que cuando la veo le digo: señora, ¿me hace un favor? Permítame, ya la atiendo. Ya, permítame. Me dice ella: señora, no, señorita. Pero así de manera puntual y marcada. Bien. A la tercera noche volvió nuevamente lo mismo. Pero cuando ya vi que era ella, ya mi mente recordó. Entonces yo le dije: señorita, permítame, ya la atiendo. Y me dijo: ahora sí, pastor, lo espero. Se sentó, me esperó. Gracias, pastor, porque en esta oportunidad no me dijo señora, sino señorita. Le dije: mira, perdóname, es que tu indumentaria te hace ver con un poco más de edad. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 17 años, pastor. Pero ella venía muy bien arreglada, pero su maquillaje hacía que su rostro reflejara más edad. Así que yo le dije: ¿en qué te puedo servir? Me dijo: mira,
pastor, me voy a bautizar. Amén. El problema es que tengo es el siguiente y necesito que me ayude a orar. Cuéntame. Yo amo la música, me desvivo por la música y no he podido dejar la música, y mi jefe es ateo. Así que yo sé que si le digo que me dé el sábado para guardarlo, mi jefe no me lo va a dar. Le dije, bueno, yo voy a orar, pero ya depende en tu relación con Dios, tu fe. Voy a intentarlo. Eso fue un lunes en la noche. Martes en la noche no apareció. Miércoles en la noche tampoco. El jueves ya estuve en la iglesia y le dije, cuéntame, ¿qué pasó contigo? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué te has ido todos estos días? ¿Ya no va la decisión? Me dice, no, pastor, mira, fueron 3 días peleando con Dios para dejar la música. Colóquele que en mi habitación habían 100 CDs, vallenato, merengue, romántica y salsa. Y yo decía, ¿cómo los voy a dejar? ¿Cómo los voy a abandonar? ¿Cómo voy a dejar esto por ti, Señor? Es que no puede ser. Señor, son 100 CDs, cada uno me valió tanto. Al final, ¿qué hiciste? Me dijo, pastor, todo lo regalé, no tengo ninguno. El único CD que me quedó en la mano fue el que regalaron del cantante que está aquí en la conferencia. Ahora ore por mí, pastor, porque se resulta que es que yo soy la que enfrento la economía de mi casa. Con mi trabajo se alimenta mi mamá y 2 hermanos más. Y si mi jefe no da el sábado, no sé qué va a pasar con la economía de mi casa. Hablo con él mañana. Llegó el viernes y me dijo, pastor, Dios hizo un milagro. Le dije, jefe, necesito que me dé el sábado porque me voy a bautizar en la iglesia adventista del 7º día. Y mi jefe no me dijo nada, sino simplemente me dijo, hazme un favor, pásame la carta de renuncia, porque sé que me vas a pedir el sábado y tengo que liquidarte. Usted sabe que yo no creo en nada de eso. Me dijo, pastor, hoy todo el día fue con la angustia hasta arriba que topaba mi mano. Mi jefe no me dijo nada, yo llevé la carta, se la pasé y él no me dijo, esta es su liquidación, no me dijo nada. Y yo dije, hasta aquí llegué yo, se acabó todo, Señor, pero va en tu nombre, Padre. Ahora al salir y venirme para acá, mi jefe me preguntó, ¿para dónde vas? Voy para la iglesia, están de conferencias, por eso me voy a bautizar. Y mi jefe me dijo, mira, pensé muy bien tu caso. Una empleada como tú yo no la puedo conseguir. Yo esperaba que por lo que te dije usted renunciara a su bautismo, pero así es que necesito yo en mi negocio gente firme en sus convicciones con Dios, porque si Dios la bendice a usted, Dios me va a bendecir a mí aunque yo no crea en Él. Le dije, amén, te felicito. Pero pastor, eso no es nada. Mañana viene a la iglesia. Eso sí me dijo que nadie se le acercara. Le dije, el único que te voy a presentar es el pastor. Me dijo, el único, el resto nadie más. Y yo recuerdo que a la iglesia llegó un hombre. Si yo soy bajito, ese era más chaparrito todavía, gordo, ¿cierto? Bueno, no llamémoslo gordo, perdón, discúlpeme. Un poquito pasado de peso, calvo. Así que ella me dice así toda contenta, pastor, vino mi jefe. Y yo me fui con todas las ganas a saludarla así como es este servidor que siempre se estrella, ¿sí? Y me voy corriendo y llego donde él y le digo, mi estimado, ¿cómo me le va? Bienvenido. ¿Usted quién es? Y mucho gusto, pastor John Zambrano, para servirle. A mucho gusto, ¿dónde me puedo sentar? Y fue y se sentó. Le dije, tranquilo, no sé, pero ¿dónde se...? Me dijo ella, ¿qué le dijo? Le dije, no, me trató en esta... Me dijo, lo saludó, dese por bien servido. Dese por bien servido. Se bautizó, mis queridos. Me la encontré 4 años después.
Mi querida Mona era la directora del Club de Conquistadores. Habían venido de campamento. Una chica de 22 años se había llevado casi 50 chicos. Dios la utilizó. Dios la utilizó. Estimado joven, hoy Dios te quiere utilizar a ti. Y hoy Dios te hace un llamado para utilizarte a ti. ¿Será que nos podemos colocar en pie? Vamos a colocarnos en pie. Como ustedes se colocaron en pie, yo me subo un poquito aquí a la plataforma porque si no me ven. Ahora sí. Ya crecí un poquito más. No te preocupes, en el cielo tú y yo nos desquitamos. Allá en el cielo, yo lo tengo por fe. Allá el cielo recompensará mi estatura. ¿Cierto, hijo? Allá. Dice mi hijo. Oh. Mi querido joven, yo quiero invitar a la directiva. Ven, bonita, ven. Ven, Robert, acompaña a tu esposa. Omar, con tu esposa. No sé quiénes más tengo acá. Mildred, con tu esposa, hazme el favor. No sé si tengo aquí parte de los consejeros de cada club, nuestros consejeros asociados. Por favor, pasen aquí, vamos a tener una oración. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Aquí habrá un joven en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, que le gustaría encontrarse con Él y hacer pacto con Él. ¿Habría uno acá? Aquí hay dos, aquí hay uno. Permítame, se los presento. ¿Dónde está Michael? Te pregunto, mi querido, ¿habrá un joven? Un joven. Yo voy a invitar a Michael. Tinito, Omar, dame un favor. Tráeme de una vez a Michael. Ven, Michael, para acá. Ven, Michael, ven para acá. ¿Cómo estás, Michael? Dios te bendiga. Michael tiene 72 horas de libertad. Se acogió un plan que se llama Esperanza y Paz. Oh, paz y convivencia, gracias. En Medellín le dieron todos los estudios bíblicos, pero lo trasladaron para acá y no se pudo bautizar. Hoy viene para ser bautizado. La sorpresa que Michael nos tiene es que él solito ahí en La Picota tiene 18 personas más estudiando la fe de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que la paz del cielo te acompañe. Yo sé que nos veremos hasta dentro de 6 meses aquí en la iglesia, pero Dios estará contigo y allá iremos para visitarte por la gracia del Señor. A veces uno se equivoca, pero Dios siempre da una oportunidad. ¿Habrá un joven aquí que quiera una nueva oportunidad con Jesús? Al menos uno solo. ¿Habrá un joven que pasando aquí al frente dígale: Señor, yo quiero una oportunidad contigo? ¿Habrá un joven aquí en esta iglesia? Si es así, mi estimado joven, ven, yo necesito orar por ti. ¿Habrá ese joven aquí en la iglesia? Uno solo. No necesito más. Si hay alguien más, amén, aquí te espero. ¿Habrá un joven acá que le diga: Señor, necesito encontrarme contigo, necesito empezar de nuevo? Un joven, uno. ¿Habrá en este lugar? Yo sé que sí. Por eso me animo a insistir un poco más. ¿Habrá ese joven aquí dentro de la iglesia que dé ese paso al frente y diga: Señor, yo necesito encontrarme contigo? Amén. Dios te guarde. Dios te bendiga. Que la paz del cielo te acompañe. ¿Habrá algún otro joven más que le gustaría encontrarse con Jesús? ¿Otro joven más? Campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es tu nombre? Elvis. Dios te guarde. Bienvenido. Amén.
¿Habrá otro joven más? ¿Otro más? Una señorita. Una señorita que pase acá y diga: Señor, necesito hacer pacto contigo. Un joven. ¿Habrá alguien más? Yo sé que de pronto aquí hay alguien más. Estarás batallando allá en tu banca, mi estimado joven, pero yo sé que el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Simplemente da un paso al frente y ya, eso es todo. Dios trabajará en ti. Amén. Señoritas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Qué rico verlas. Dios me las guarde y me las bendiga. Amén. Vengan, suban. Dios me las bendiga. Bienvenidas. ¿Habrá otro joven más? Tranquilo, no te preocupes. ¿Qué dirán? Eso es lo de menos. Lo importante es que tú te encuentres con Jesús. ¿Habrá un joven más? Uno más. Señorita joven, ven, baja. Ven, adelántate. No quisiera cerrar este momento sin tener el privilegio de orar por ti. Yo sé que en este lugar hay uno más. No te conozco, pero sé que el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Y quiero invitarte para que des ese paso al frente y vengas. Ven, Jairo, ven para acá. Dios te guarde y Dios te bendiga. ¿Habrá uno más? Uno más. Un joven más. En el nombre de Jesús. Uno más. Un joven más. Perdóname que insista, pero es que de los jóvenes es el reino de los cielos. ¿Habrá uno más? Uno más. Solamente un joven más. ¿Habrá alguien más? Bien, mi estimado joven, mi estimado hermano. Allí viene alguien. Ven para acá, ven para acá. Un semestre nomás. Un semestre, ven para acá. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ya casi. Ya casi. Un semestre nomás. ¿Cómo está, mi querida? Dios te guarde. ¿Y tú cómo estás? Mis queridos, yo les voy a pedir un favor. Mientras tenemos los bautismos, les voy a pedir que por favor permanezcan acá. Son 2 bautismos nomás. Vamos a tener una corta oración y pasamos a los bautismos. Vamos a orar por todas estas personas. Van a tomar el voto bautismal y tenemos estos 2 bautismos por la gracia del Señor. Oremos. Amado Padre, te doy gracias porque tú eres el Dios de los jóvenes, el Dios que llama a los jóvenes para que sean grandes en el nombre de Jesús, y para que a través de los jóvenes digan a mucha gente que se arrepientan, que pidan perdón por sus pecados, que vengan a la iglesia y que se preparen porque Cristo viene pronto. Gracias, Padre, porque nos amas y deseas lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. En este momento queremos pedirles a cada uno de ustedes nos acompañen en este momento tan especial. Michael y Jairo,